Bueno, en el día de hoy vamos a desarrollar el trabajo sobre tipos societarios, analizando las normas especiales sobre los tipos societarios reguladas en el Código de Comercio y la Ley 1258 de 2008, analizando un cuadro comparativo donde encontramos la sociedad colectiva por acciones limitadas por comanditas que se encuentra regulada en sociedades por comanditas simples y por acciones y la sociedad por acciones simplificadas y finalmente la sociedad de hechos. Bueno, primero que nada hablaremos sobre el principio de tipicidad. Este trata sobre los tipos de empresas, los cuales son modelos abstractos compuestos por principios legales que corresponden a los objetivos económicos que cada forma de asociación intenta alcanzar. Estos principios no están claramente estipulados en la ley, pero su efectividad puede inferirse claramente de la regulación sistemática de cada forma de asociación. La tipicidad significa la adecuación del contrato a un esquema o estructura legal, determinando así los elementos característicos de cada forma legal. Para formar una empresa debe elegir entre las opciones que brinda la ley y elegir el tipo adecuado según sus necesidades. De acuerdo con el artículo 110 de la Ley Comercial, si las disposiciones del contrato entran en conflicto con el sistema legal que define cada forma diferente de asociación en el Código Comercial, no se puede ejercer la amplia autonomía contractual. La delimitación estándar juega un papel en evitar la generación de tipos amorfos que no son deseados por la ley. Existen 5 formas asociativas típicas de la legislación comercial. Hay una preferencia de los empresarios colombianos por la sociedad por acciones simplificadas. Primero hablaremos sobre la sociedad colectiva. La sociedad colectiva es una forma de asociación típica y un régimen individualista en la cual suele ocurrir la existencia de condiciones laborales y esto está relacionado con la idoneidad de sus miembros o su vinculación con la familia o el núcleo de la amistad. La responsabilidad de los socios. La responsabilidad es solidaria, subsidiaria y es también de responsabilidad limitada. Los socios deben prometer utilizar todos sus bienes personales como prenda general de los acreedores de la empresa. La personificación jurídica de la empresa aporta un beneficio turístico al socio, que es muy similar al beneficio de un contrato de margen. De acuerdo con el artículo 196 de la Ley Comercial, todos los socios deben consentir a sus socios para distribuir sus intereses, delegar la administración o supervisión de la empresa a extraños, o utilizar aquellos negocios relacionados con el objeto de la empresa de cualquier forma. Los empleados no pueden retirar activos de la empresa ni utilizar firmas de la empresa en asuntos personales. Si esto llega a suceder, el socio de la persona infractora tendrá derecho inmediato a excluirlo de la empresa y estará obligado a compensar las pérdidas causadas por la empresa. Incluso si la sociedad colectiva responde a los estándares de clasificación individual, pueden participar tanto las personas físicas como las personas jurídicas. Representantes administrativos y legales. Todos los socios tienen responsabilidades directas para ejercer la gestión administrativa y la representación legal de la empresa. La gestión de la empresa es solidaria y directa, salvo que se encomiende a un tercero o socio por disposición expresa propia de la empresa. La realización del negocio, a pesar del veto de un asociado, libera la responsabilidad al socio que se opuso. Razones de la disolución. En arte, según el artículo 319 de la Ley Mercantil, la disolución de la sociedad se imputará al fallecimiento de algún socio, invalidez sobreviviente, declaración de la liquidación obligatoria o traslado forzoso o baja justificada. El nombre o la razón social. Según el artículo 303 del Código de Comercio, la razón social se formará con el nombre completo o solo el apellido de alguno o algunos de los socios, seguido de la expresión y compañía. El número para conformar esta sociedad es de 2 o más socios, sin límite en cuanto al número máximo. El derecho de voto de cada socio, pues en las decisiones de cada junta, cada socio tendrá un voto.
El máximo órgano, según el artículo 310 del Código de Comercio, es la Junta de Socios. La Junta Directiva debe ser designada por la Asamblea General de los Accionistas y, acorde con la representación legal, al socio colectivo que aporta el capital se le denomina socio capitalista. La administración de esta sociedad corresponderá a cada uno de los socios. Estos lo pueden delegar a una persona para que éstas los representen frente a los terceros. Los delegados van a tener las mismas facultades que los socios, salvo las limitaciones que expresamente se les imponga. Ahora hablaremos de la sociedad anónima. La forma de la constitución de esta, pues, según el Código de Comercio, es por escritura pública y esta está sujeta a registro mercantil. La razón social, según el artículo 373 del Código de Comercio, debe estar seguida de la sigla SA. Según el artículo 374 del Código de Comercio, la sociedad no se puede constituir con menos de 5 accionistas. El administrador único será solo un accionista y el consejo de administración será el órgano colegiado formado por 2 o más personas. ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de estos socios? Pues según el Código de Comercio, los asociados, llamados también accionistas, responden hasta el monte de sus respectivos aportes. El capital social se dividirá en acciones iguales que se formarán en títulos negociables. El derecho de voto. Según el artículo 383 del Código de Comercio, la disminución de los accionistas concedidos deberá adoptarse con el voto favorable de accionistas que representen no menos del 75% de las acciones. El máximo órgano será la Asamblea de Socios. Esto lo estipula el artículo 420 y esta está constituida por los accionistas reunidos en quórum. La Junta Directiva están obligados a conformar una Junta Directiva con mínimo 3 socios. La representación legal, será designado por la Junta Directiva o por los socios. Los causales de disolución. Según el artículo 218 de la sociedad, según el artículo 218 del Código de Comercio, la sociedad se disolverá por vencimiento del término previsto para su duración en el contrato, también por la imposibilidad de desarrollar la empresa social. Y la regulación legal se rige por la Ley 222 de 1995, donde establece la modificación del libro segundo del Código de Comercio. Se expide un nuevo régimen de procesos concursales y se dan otras disposiciones. A continuación voy a hablar sobre las sociedades en comandita. Cuando una forma de asociación mixta consta de dos tipos de socios vinculados por diferentes ordenamientos jurídicos, se considerará una empresa compuesta por uno o más socios. Estos socios son solidariamente responsables del funcionamiento de la sociedad y asumen responsabilidades limitadas, esto es la gestión o sociedad colectiva. Limitar la responsabilidad a otros o varios en el ámbito de respectivos aportes denominados socios comanditarios o capitalistas. Hay dos tipos de sociedades de comanditas que son la sociedad simple y la sociedad por participación de acciones. Su principal diferencia radica en que el sistema legal aplicable a los socios comanditarios. Simple. La contribución de los socios capitalistas se refleja en los gastos sociales. En las acciones, la aportación del capital de los socios se refleja en las acciones que forman parte del capital suscrito. Los sistemas y responsabilidades de los socios comanditarios están absolutamente separados del departamento de gestión de la empresa. Su riesgo de establecer una conexión con empresas sociales se reduce a la cantidad determinada de su aportación de capital. Su contribución a la integración del capital social se materializa en la posibilidad de ejercer todos los privilegios derivados de la vinculación con la empresa, salvo la participación en la gestión de la empresa social. Los socios tienen derecho a consultar los libros de la empresa y otros documentos en cualquier momento, excepto en circunstancias excepcionales. Cuando el socio sea propietario de una organización empresarial o forme parte de una empresa dedicada a las mismas actividades de la sociedad, la ley le excluye este control. La supervisión de las sociedades comanditarias se considera incompleta porque existe un principio de remisión para asuntos que no están claramente especificados en el título correspondiente del Código de Comercio. Dado que aún no existe el régimen especial para este tipo de sociedad, es necesario que utilicemos las reglas que tratan el mismo problema en la sociedad legal de la sociedad colectiva.
Representantes administrativos y legales. Ambos modos proporcionan reglas generales, a menos que se cumplan requisitos especiales para garantizar que se mantenga la estructura básica de la sociedad limitada. La gestión administrativa no se puede determinar a un socio limitado. Los socios limitados que deben ser nombrados están representados por Power y solo nombran determinadas empresas. La disolución se proporciona a todas las empresas del ramo que, de acuerdo con el artículo 168 de la Ley de Comercio, establece que las razones especiales de estas sociedades son las mismas que las sociedades colectivas, pero solo si están relacionadas en un socio administrador. Para una sociedad limitada, hay otra razón por la que una pérdida que reduce el capital de un tercero o menos tecnología existe el capítulo 342. Las sociedades por comanditas simples y por comanditas por acciones, ambas se forman según el Código de Comercio por escritura pública sujeta a revisión mercantil. Ambas, según el artículo 342 del Código de Comercio, se formarán con el nombre o el apellido de uno o más socios colectivos y se agregará la expresión Y compañía. Las clases de socios en las sociedades simples tienen dos clases de socios, que son los gestores o también conocidos como colectivos y los comunitarios, y se forma siempre entre uno o más socios. Mientras tanto, en las sociedades por comanditas tiene dos clases de socios. Los gestores o también conocidos como colectivos puede ser uno o más gestores y los comunitarios, también conocidos como accionistas. No pueden ser menos de 5. La responsabilidad civil de las comanditas simples hace que los gestores comprometan solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales. Los comanditarios limitan su responsabilidad a los aspectos y los aportes, mientras que en las comanditas por acciones, los gestores comprometen solidariamente la solidaridad ilimitadamente a su responsabilidad por las operaciones sociales. En las comanditas simples, el capital social, según el artículo 325 del Código de Comercio, se formará con los aportes de los socios comandatarios o con estos de los socios colectivos simultáneamente, mientras que en las comanditas por acciones, según el artículo 344 del Código de Comercio, el capital de la sociedad en comandita de por acciones estará representada en títulos de igual valor, siempre y cuando las acciones no hayan sido íntegramente pagadas, serán necesariamente nominativas. El derecho a voto en ambos tipos de comanditas lo ejercerá un socio gestor que tendrá un solo voto. Los comanditarios tendrán tantos votos como cuotas posean dentro de la sociedad, entendido que cada cuota da un derecho a voto. El máximo órgano en las comanditas simples, según el artículo 358 del Código de Comercio, la administración corresponde a todos los socios, mientras que las comanditas por acciones, según el artículo 181 del Código de Comercio, el máximo órgano será la Junta de Socios. La Junta Directiva, en ambas, según el artículo 326, establece que la administración será por los socios gestores y que no es necesario tener una Junta Directiva. Y la representación legal de ambas, según el artículo 326, estará a cargo de los socios. La sociedad limitada. Bueno, empezando con la forma de su constitución, tenemos que según el Código de Comercio es por escritura pública sujeta a un registro mercantil. Su nombre o razón social, según el artículo 357 del Código de Comercio, el cual dice que la sociedad girará bajo una denominación o razón social en ambos casos, seguida de la palabra limitada o de su abreviatura LTD. Las clases de socios y número de socios en esta sociedad limitada, según el artículo 356 del Código de Comercio, el cual establece que los socios no deben excederse de más de 25. Es la responsabilidad de los socios, según el Código de Comercio, explica que los socios responden hasta el monto de sus aportes. El capital social de esta sociedad establece que se pagará íntegramente
al constituirse la compañía, así como al solemnizar cualquier aumento del mismo. El capital está dividido en cuotas de igual valor, cesibles en las condiciones previstas en la ley o en los estatutos, esto según el artículo 354 del mismo código. El derecho al voto, cada cuota da pues, el derecho a su propio voto. El máximo órgano, según el artículo 358 del mismo código, habla que es la Junta de Socios. La junta directiva no es obligatoria en esta sociedad por su existencia en las sociedades limitadas, pero en los estatutos puede estipularse su conformación y funcionamiento. La representación legal le corresponde a todos los socios según el artículo 438, el cual explica que tales funciones deben ser delegadas. El revisor fiscal se establece que legalmente no es obligatorio, a menos que la sociedad llegare a tener el monto de activos o de ingresos fijados por el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990. Las causales de disolución de esta sociedad limitada, según el artículo 370 del Código de Comercio, el cual establece que se disolverá cuando ocurran pérdidas que reduzcan el capital por debajo del 50% o cuando el número de socios exceda los 25. La regulación ahora paso a explicar la sociedad por acciones simplificadas. Esta se considera la más reciente de los tipos de sociedades que existen en nuestro país, creada mediante la Ley 1258 del 2008. Aunque la SAS no está autorizada para negociar sus valores en bolsa, es considerada un instrumento idóneo para acometer empresas de gran dimensión. Las microempresas pueden encontrar en esta forma asociativa un mecanismo expedito para la formación de su actividad por la reducción de costos derivada de la simplificación del proceso constitutivo. La responsabilidad de los accionistas explica que es una de las ventajas es la limitación del riesgo de los accionistas al monto capital aportado, ya que mediante la Ley 1258 del 2008 se procura la limitación de responsabilidad de los accionistas de la SAS para que sea plena. Administración y representación legal. Esta estará a cargo de una persona natural o jurídica. La representación legal puede ser de gestión directa o delegada, dependiendo de los accionistas. Los estatutos definen la forma de designación y periodo de funcionamiento que se hará presente a la sociedad ante terceros. Su capital. Las acciones y los demás valores que emita la sociedad no podrán inscribirse en el Registro Nacional de Valores y Emisores, ni negociarse en la bolsa a su disposición para obtener recursos de capital. Se admite que el pago del capital suscrito se efectúe en un plazo de 2 años. Las causales de disolución de ese tipo de sociedad se encuentran en el artículo 218 del Código de Comercio y se deben excluir las causales de ordinal 3, donde se establece la reducción del número de asociados, ya que no existe un número plural para el efecto, así como el aumento que exceda el límite máximo fijado por la ley, debido a la carencia de tal restricción para las SAS. Tampoco rige la causal de la concentración en un mismo sujeto del 95% o más de las acciones en las que se divide el capital suscrito debido a la inexistencia de dichos límites, derivada de la admisión por unipersonalidad para la constitución y funcionamiento de las SAS. En resumen,
este tipo de sociedad, tenemos que su formación de constitución está regulada en el artículo 110 del Código de Comercio. Su nombre y razón social están regulados en el artículo 5 de la Ley 1258 del 2008, el cual pues explica que la razón social con la que se identificará la sociedad no se puede omitir la distinción referida. Las clases de socios y números de socios debe estar conformada por un mínimo de accionistas y no tendrá un límite de accionistas. La responsabilidad de los socios, según la ley ya mencionada, en su artículo primero, que dice que se puede constituir esta sociedad por uno o varias personas naturales o jurídicas. En su capital social tenemos que las acciones serán negociables, pero sus estatutos pueden restringir hasta 10 años su negociación. En su derecho al voto, según la ley ya mencionada y el Código de Comercio, estipula que cada acción estipula un solo voto. Su máximo órgano será la Asamblea de Accionistas. Esto mediante la ley ya mencionada en su artículo 17. La Junta Directiva, según el artículo 420 del Código de Comercio, que establece que no está obligada a tener una junta directiva, pero tiene excepciones. Si no se establece la formación de una junta directiva, la totalidad de las funciones y la administración le corresponde al representante legal. En representación legal, según el artículo 26 de dicha ley, determina que el representante legal estará a cargo de una persona natural o jurídica y esto estará designado en los estatutos. El revisor fiscal se estipula que en esta sociedad está obligado a tenerlo. Las causales de disolución, según dicha ley en el artículo 34, estipula que una causal puede ser que se reduzca el patrimonio neto de la sociedad por debajo del 50% del capital, es decir, la disolución por pérdidas. Y en su regulación legal tenemos que por medio de dicha ley, la 1258 del 2008, fue hecha para las acciones simplificadas. Por último, hablaremos sobre la sociedad de hecho. Esto, pues, según el artículo 498 del Código de Comercio, la sociedad comercial será de hecho como no se constituya por escritura pública. Esto se debe a que carece de personalidad jurídica. Su existencia se puede demostrar por cualquiera de los hechos probatorios reconocidos por la ley. Esta sociedad se conformará por la voluntad de dos o más personas con ánimo de asociarse y su objetivo común será desarrollar una actividad comercial. Los socios actúan en conjunto frente a terceros y no tienen responsabilidad solidaria e ilimitada frente a esos terceros. En su artículo 505 del Código de Comercio se limita a mencionar que cada uno de los asociados puede pedir en cualquier momento que se haga una liquidación de la sociedad de hecho y se pague su participación en ella. Los demás asociados están obligados a proceder a dicha liquidación.